Una de las anécdotas que contaba que alguien leyó muchísimas veces la Biblia, muchísimas, y le preguntaron cuando llegó anciano, ¿qué es lo que harías? Una última petición, dice, volver a leer la Biblia. Volver a leer la Biblia. Contra más lees, más te das cuenta que no sabes nada. Así que hoy es necesario. Amén. Y vamos a pedir y a rogar que Dios se use de su siervo, nuestro hermano Rafa. ¡Aleluya! Amén. Que se ha dispuesto de todo corazón, con toda la pasión. Bueno, ustedes ya lo saben y lo conocen, no tengo que hacer una gran presentación. Pero que ustedes no le impresionen porque fue su pastor. A mí sí me impresiona ver gente con tanta pasión. Amén. Así que vamos a apagar las luces, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Voy a pedir al coro que se prepare una alabanza media de oración y yo no voy a tomar mucho plazo, nada, 5 minutos, pero intensos. Si lo logramos, en 5 minutos yo doy plaza al hermano Rafa. Amén. Apagamos las luces. Te adoramos a ti, Jesús, Espíritu Santo. Voy a pedirle a mi hermano Dani, diácono, que él presente esta clase al siervo, luego mi hermano Iván, diácono también. Sigue adorando y presentando el todo al Señor. Eterno Rey de la vida, Señor Jesucristo, te ruego que cojas las riendas de esta reunión. Te ruego, Señor, que seas tú que te manifiestes, Dios del cielo, en esta reunión. Te ruego y te suplico, eterno bendito, por mi hermano Rafa, Señor, que le ayudes a expresar los dichos de tu boca. Úsalo como tú sabes usarlo, eterno bendito. Señor, que dé el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Te ruego, Señor, que nos ayudes a guardar tu palabra y ponerla por obra y práctica. Cómo no rogarte y suplicarte por esta tu iglesia, para que tú sigas añadiendo a las almas que tienen que ser salvas. Te ruego y te suplico, Dios del cielo, Señor, que le des la visión y revelación a tu siervo aquí plantado en esta capilla. Ayúdalo, Dios del cielo, a llevar esta capilla hacia adelante. Te ruego y te suplico que lo bendiga, Señor, en todas las áreas. Cómo no rogarte y suplicarte por el coro, para que tú, Dios del cielo, nos bendiga. Le des alabanzas nuevas, Señor. Señor, y cada vez que ellas canten, llega el trono de tu gracia. Dándote millones de gracias, Señor, y dejándolo todo en tus divinas manos. Es en el nombre bendito de tu Hijo eterno. Amén. Santo, hermano, escudriñe, Señor, nuestro corazón.
Gracias, Señor, por esta preciosa juventud. Gloria a ti, eterno. Jesucristo bendito. Espíritu Santo, Bueno es estar delante de tu divina presencia. levántate sus manos. Pídele al Señor que se use en sí. Bendito. Hermano Matías también, sigue adorando. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Quiero, Señor. Aleluya. Levanta tus manos ahora. Ruega al Rey, aleluya, que prepare nuestras vidas ahora. Aleluya, escucha esta alabanza, quebranta tu vida, prepárala, que se sensibilicen esta noche. Aleluya, porque viene un impacto de la palabra de Dios. Aleluya. Viene un impacto, aleluya, que te va a cambiar la forma de pensar. Aleluya, viene un nuevo caminar en tu vida. Aleluya, para todos aquellos que quieren cambiar, que quieren caminar de otra forma. Aleluya, prepara tu vida hoy. No intentes nadar solo contra corriente. Cuando pase un poco el tiempo, la fuerza te fallará. No pretendas andar solo en el camino. Si yo no voy contigo, a ningún sitio llegarás. Déjame ir, no solo para mirar tu
decir amén. ¿Dios está aquí, sí o no? Pues si Dios está aquí, hay una palabra dentro del estudio para ti. ¿Cuánto lo creen? Le damos un gran aplauso a Dios. Y ahora encendemos las luces y con todos ustedes, desde América, nuestro hermano Rafa de toda la vida. Que Dios bendiga. Un aplauso más fuerte. Bueno, hay buen ambiente, no lo vamos a estropear. Toca ahí, Fernando, bendecido sea el nombre del Señor. Bueno, pues hoy me ha tocado a mí poder compartir con vosotros pues lo que tanto bien nos hace, que es la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor es lo que más trae beneficio al cristiano. Amén. La palabra de Dios para el cristiano es como el alimento para el cuerpo. Lo que pasa es que hay a veces que no tenemos conciencia de esto. La palabra de Dios se dice que es como pan y también como agua. Y necesitamos conocer la palabra de Dios. Cierto es que somos un pueblo porque que no somos muy dados a la lectura de la palabra del Señor. Pero es algo que tenemos que procurar de hacer. Yo ya me conocéis, yo lo que digo que lo que yo puedo ayudaros a entender y a leer la palabra, hasta donde yo llego, es el mínimo. Pero ¿por qué yo puedo de alguna manera leer la palabra y ayudaros a entenderla? No porque sea más que nadie, sino porque simplemente porque leo y la palabra me apasiona. Os aseguro que si ustedes hicieran lo mismo, seríais igual que yo. Yo me considero, como eso le decía el pastor, como un profesor de parvulitos. Y el profesor de parvulitos, si lo llamas a que dé primero de la ESO, le va a decir no, porque no estoy capacitado. Pero yo a leer y a más o menos decir lo que la palabra dice, pues eso puedo ayudaros. Amén. Ni más ni menos, ni más ni menos. Pero lo que yo le decía al Señor, lo que yo pues le confesaba al Señor, ¿qué es lo que yo pudiera traer a ustedes, que pudiera haceros bien? ¿Qué es lo que yo pudiera hacer para haceros bien? Porque yo no quiero que tengamos conocimiento sin más. Yo no creo en la palabra de Dios como información y de que tú te vayas con esa información. Yo no creo en eso. Yo creo que cada vez que uno que se pone aquí y te muestre la palabra del Señor, la intención que Dios tiene para con nosotros es que esa palabra llegue a nuestro corazón y forme parte de nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón y forme parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Amén. Y cuando decimos la palabra, hoy voy a transmitir un consejo de parte del Señor. Si es un consejo de Dios, ese consejo no es para poder decir, bueno, si me va bien lo digo, si me va bien lo pongo en práctica, y si me va bien pues no lo pongo en práctica. No. Toda palabra es inspirada por Dios. Y es útil, dice la Biblia, para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todos nosotros podamos estar en la correcta relación con Dios y podamos ser
señalados por el mundo de que realmente nos pueden identificar que somos hijos de Dios. Y de ahí la importancia de saber que la palabra de Dios es algo que es lo más importante que Dios nos ha dejado. Porque si no fuera por la palabra, no sabríamos nada de Dios. ¿Qué conoceríamos de Dios si no fuera por la palabra? Nada. Yo voy a poner un ejemplo que me viene a la mente, que yo alguna vez lo he dicho. Si yo partiera con el Señor y yo tuviera un diario de todo lo que a mí me ha pasado en la vida, de mis llantos, de mi tristeza, de mis angustias, de mis sonrisas, de los momentos que he estado con alguna persona y me ha hecho feliz, y de los momentos que he estado con otra persona y quizás no me ha hecho tan feliz. Todo eso, si yo lo escribiera en un diario y yo el día de mañana me muriera, pero ese diario resulta que lo coge un hombre que quizá es de Latinoamérica, de donde vengo, y leyera todo lo que yo he escrito en mi diario, os aseguro que esa persona me conocería más que ustedes. Os lo aseguro. ¿Por qué? Porque yo en ese diario habría puesto cosas que quizás a ustedes jamás os habría contado. Qué bien, qué bien. Y esa persona sabría más que ustedes, aunque ustedes me habéis visto con vuestros ojos, aunque ustedes me habéis conocido y me habéis tratado, pero esa persona ha profundizado en lo más adentro de mi corazón y sabe realmente cómo soy yo, y quizás sin conocerme sabría. Si el Rafa tuviera cómo actuaría en esta situación, seguramente que él diría, pues yo creo que actuaría así, así, así. ¿Por qué? Porque aquí en un día leí y él actuó así, así, así. Y su forma de comportarse sería así, así, así. Quizá no sería 100% que acertara, pero seguramente se acercaría mucho. Dios ha dejado su palabra para que nosotros sepamos quién es Él. ¡Gloria a Dios! Porque a Dios no simplemente se le puede saber quién es por lo que la gente te dice. A Dios se puede saber quién es leyendo su palabra. José. Y aunque Él no es completo en todo lo que Él quiere que sepamos de Él, pero de aquí sacamos lo suficiente que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Así que yo quisiera compartir con ustedes un libro de la palabra que es Filipenses. A última hora pues el Señor me lo cambió porque quería hablaros de otro tema, quería hablaros del tema de la conciencia, pero no me terminaba de encontrar y he entendido que Dios pues no quería que hablara de eso, por lo menos hoy. Y entonces Dios me recordaba y me ha hecho irme al libro de Filipenses. Y el libro de Filipenses tiene una historia en los 4 capítulos, los cuales vamos a leer. Vamos a leer 4 capítulos. ¿Qué pasaba? 4 capítulos. ¿Quién ha leído 4 capítulos seguidos en su casa? Poca. Que Dios os bendiga. De los hermanos ninguno, chavorrillo. Pues vamos a leer 4 capítulos. Y he encontrado una enseñanza la cual creo, sin temor a equivocarme, que todas las iglesias hemos dado una nota de un 3, de un 4. Todos hemos suspendido en esa asignatura y todos tenemos pendiente esa asignatura. Y ahora lo veremos. ¿Cuál es la asignatura? La asignatura lo voy a decir. La asignatura es dejar de mirarme yo y mirar la obra de Jesucristo y a mis hermanos. De esto trata lo que voy a sobresacar del libro de Filipenses. Pero para ello yo quiero decir quién son los que tienen Biblia. Yo tengo Biblia aquí, quien la quiera, La del móvil vale, ¿Quién quiere Biblia? Nada, hijo, nada, hijo. Después de todo lo que he dicho, no queréis Biblia, pues mira, para como no. Mira, toma, ¿tú tienes, Tamara? Pues venga, toma una y
y así con la E y con la... ¿Quién más? Toma, Patrick, tú que estás en la de la pastora de ella. Toma. ¿Te queda otra? ¿Hay alguien más por ahí? Nosotras tenemos por la mayor, vosotras. ¿Chelo tú tienes? Sí, por lo menos te pones con ella, ¿vale? Dala por ahí atrás. ¿Tú no tienes, Samara? Cualquier día dejamos a la Seleni que suba aquí y nos dé un estudio. Si veis su Biblia os asustáis. Si veis su Biblia os asustáis. Bueno, vamos a buscar el libro de Filipenses. Es una de las epístolas del apóstol Pablo. Cuando lo tengáis todo me decís. Ahora para la lectura voy a dejar el piano y después lo vamos a quitar. No, tú tocas. Venga, ahora cuando lo tengamos me decís, ¿vale? Libro de Filipenses, ¿eh? Capítulo 1, versículo 1. Voy a empezar por el 1. No creo que me dé tiempo a decir todo, pero bueno, vamos a dar lo suficiente como para que podamos captar. ¿Ya lo tenemos todo? ¿Sí? Bueno, estaros atentos. Ahora quiero, por favor, que estemos concentrados en la lectura. Voy a leer los 4 capítulos, ¿vale? Creo que es importante. Amén. Silencio, por favor, que vamos a leer y estamos atentos, ¿eh? Dice la palabra del Señor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cómo me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo y en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Cristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada sería avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre,
ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida. Dice, en mi cuerpo o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedida causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Fuerte ese aplauso del Señor para el Señor. Amén. Amén. ¿Qué os ha parecido la lectura? Simplemente leer la palabra del Señor ya te edifica, ya te regocija el alma. Filipenses. ¿Quién era Filipenses? Filipenses fue fundada en el año 52 después de Cristo. Fue fundada la iglesia. La ocasión, esta fue en el segundo año misionero de Pablo, del apóstol Pablo. Quien escribe la carta es Pablo, como ya sabéis. La ocasión de la carta fue estando preso en Roma, y el motivo fue aprovechado por Pablo, que la iglesia le había enviado un regalo para que él pudiera estar pues más confortable allí en la cárcel. Y esto fue por uno llamado Epafrodito, del cual ya hablaremos de él. Quizás hoy no dará tiempo, pero ya hablaremos de este Epafrodito. Fue muy importante y a mí me enseña muchísimo. Y esto fue en el año 63-64 que Pablo escribió esta carta. Como he dicho, fue enviado por Epafrodito, el cual también él mismo fue un regalo para Pablo, ya que no solamente le envió el material que necesitaba Pablo en la cárcel, porque Filipenses lo envió a Epafrodito, pero es que este Epafrodito también fue él un regalo
porque era el que atendía a Pablo en todas las necesidades que él tuviera y le ayudaba. Era, digamos, como un sirviente de Pablo. Esta fue una carta especial para el apóstol Pablo. Se le conoce a esta epístola como la carta de la excelencia o la epístola del gozo, ya que aunque encarcelado Pablo, leemos que en varias ocasiones menciona las palabras gozo, gozaos y regocijaos, y otra vez os digo, dice Pablo, regocijaos en el Señor. Sin duda, esta escritura a Pablo le produciría una gran satisfacción a su corazón y sonrisa en su rostro. Y esto a pesar de algunas puntuaciones que Pablo tuvo que hacer en cuanto a falsos maestros. Y alguna puntuación de más de que había alguna discrepancia entre dos hermanas llamadas Evodia y Síndique, la cual Pablo decía que estas tenían que estar unidas en un mismo pensamiento. Por lo demás, se nota que Pablo, si leéis estos 4 capítulos, se nota que era la satisfacción de Pablo. Pablo, cuando escribía a la iglesia de Filipenses, se le nota que Pablo se regocijaba, le daba alegría, le daba descanso, le daba felicidad escribir a la iglesia de Filipenses, porque más que problemas le daba alegría y gozo. Y es que qué bonito, ¿verdad? Ser una iglesia que cuando la gente puede hablar de nosotros, puede hablar bien. Que el pastor y la Saray, cuando se vayan, que puedan hablar alegrías de la iglesia. Muy bien. Eso es precioso. Que cualquier pastor que venga, sea de visita o sea el pastor que Dios plante en la iglesia, cuando hablen de la iglesia en cualquier sitio, en cualquier momento, sea satisfacción para su alma. Como solemos decir, que se le llene de alegría el rostro. Y eso es precioso. Pero lo más destacado de esta carta de la iglesia de Filipenses era la humillación y la exaltación de Jesucristo. Se ha hecho famosa esta carta por poder hablar de lo que significa la palabra técnica kenosis, el vaciamiento de Jesucristo. El vaciamiento de sí mismo para tomar cuerpo de carne. Lo que vino a ser la encarnación del Verbo de Dios, en representación de la humanidad caída, convirtiéndose en el segundo Adán y así restituir lo que el primer Adán arruinó. Y todo esto sin dejar de ser Dios y sin dejar de ser todo hombre. Pero no voy a hablaros de esto, sino que lo que hoy quiero destacar de esta epístola es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, y es el ejemplo de amor por la obra de Jesucristo y por los hermanos. El ejemplo que da esta carta. Todos los personajes que salen aquí, ninguno de ellos se miraron a sí mismos. Ninguno de ellos miraron cuáles eran sus necesidades, sino que todo lo contrario. Todos ellos dejaban de beneficiarse ellos, y si tenían un agua, por así decirlo, no se lo daban a sí mismos, sino que se lo daban al hermano que lo necesitaba. Porque no se miraban ellos, se miraban a los demás. Y es que creo que la iglesia, más que nunca, necesitamos mirar al hermano y a la hermana que tienes al lado. Amén. Dejar de mirarte a ti mismo y mirar al hermano que tienes al lado. Amén. Aunque el hermano te ofenda, tratarlo con cariño, con amor, porque mirando al hermano estás mirando a Dios. Muy bien. ¿Os acordáis que os dije la otra vez que Jesús se encontró contra Pablo
diciendo: Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso estaba persiguiendo Pablo a Jesucristo? Estaba persiguiendo a los del camino, a los creyentes de Jesucristo. Pero es que el que persigue a la iglesia persigue a Cristo. De esta misma manera, el que hace bien a los hermanos de la iglesia hace bien a Jesucristo. Y esto es lo que yo quiero destacar para poder haceros bien. No simplemente información, sino que podáis llevar esto a una enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, una enseñanza del Dios mismo. Y para esto son los ejemplos de los protagonistas, como son Pablo, Timoteo, Epafrodito, pero sobre todo Jesucristo. Jesucristo es la mayor referencia. Y para ello podemos tomar primero Pablo. ¿Qué podemos decir de Pablo? ¿Cómo empieza la carta? Mira, la Seleni me va a buscar el capítulo 1. Vamos a leer, vamos a hablar de lo que hemos leído, hasta donde hemos leído, hasta donde Dios quiera, ¿vale? El capítulo 1, versículo 9. Mira, tú mejor me vas a leer el 12, el 13 y el 14, ¿vale? El versículo 9 me lo va a leer el Javi. ¿Qué podemos ver en cuanto a Pablo, que miraba a los demás y se preocupaba porque la obra de Jesucristo siguiera hacia adelante? ¿Qué es lo que nos puede enseñar Pablo en esta epístola de los Filipenses? Capítulo 1, verso 9. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. ¿Sigo? No, solo el verso 9. Están leyendo en otra versión, ¿verdad? Sí. Me gusta más la Reina Valera del 60 en este caso. ¿Quién tiene la versión de Reina Valera del 60? Léelo tú mismo, José Luis. ¿Sí? No, si es la base de que en Filadelfia no tenemos la Reina Valera del 60. ¿Quién lo tiene? ¿Lo tienes tú, Chelo? ¿Quién? ¿Sí? Pues venga, va a leerlo, Javi. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y ciencia en todo conocimiento. Vale. ¿Qué es lo que pide Pablo en oración? Es la primera enseñanza. Por eso digo, porque Reina Valera lo dice así. Y esto pido en oración. Que Dios me bendiga, que Dios me llene de su gloria, que Dios me dé fuerza, que Dios me libre de la cárcel y que si tiene tiempo Dios que os bendiga a vosotros. No. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor, ¿qué amor es de Pablo? No, el de la iglesia. Que vuestro amor abunde más en ciencia y en conocimiento. Esto ya me hace entender que Pablo estaba encarcelado, no nos olvidemos. Estaba preso, lo estaría pasando mal. Aunque tenía el privilegio de que pudiera venir gente a visitarlo, y él pudiera escribir, y él pudiera tener una cierta libertad, pero lo cierto es que él no pide por él. Pide por ellos, por la iglesia de Filipenses. Y es la primera enseñanza, y es una asignatura que nosotros tenemos. Tenemos que aprender a orar por los demás. Aprender a orar por los demás. ¿Qué más nos puede decir Pablo en el favor de los demás y de la obra del Señor? Seleni, lee el versículo 12. Yo te voy diciendo cuando pase al 13, ¿vale? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Vale. En otra versión dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué cosas le habían sucedido a Pablo? Luego lo dice, pero estaba encarcelado. Dice, han impulsado más bien para el progreso del Evangelio. Y ahora yo te hago una pregunta.
en tu mal, cuando lo estás pasando mal, cuando la vida te está golpeando a ti, a tu casa, a tu familia, en tu propia persona, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que está provocando? ¿Estás provocando pena? ¿Estás provocando tristeza? ¿Qué ve la gente en nosotros cuando estamos pasándolo mal? Pablo dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han impulsado. Es precioso. Pablo me enseña eso, que incluso en las cosas que a mí me vienen, aunque Dios tiene tratos en todas esas situaciones y a mí me van a hacer bien, pero tienen que provocar algo más. ¿Y es que tienen que provocar esto? Impulsar. ¿Impulsar qué? El progreso del Evangelio. El progreso del Evangelio. Cuando habla progreso, habla de no estar estancado, sino que siga rodando el Evangelio. Y eso es lo que a mí me enseña esta carta. Versículo 13, vamos a ir un poco rápido. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Amén. Amén, qué bien. De tal manera que mis prisiones, eso era lo que le había pasado a Pablo. Sus prisiones, dice, se han hecho patentes, se han hecho conocidas por toda la guardia del palacio. Todo el pretorio es por toda la guardia del palacio. Los vecinos que no son creyentes, los vecinos que no son creyentes, que nos conocen, ¿qué ven en nosotros? ¿Realmente ellos ven que nosotros somos perjudicados por el Evangelio? ¿Ellos ven que hay cosas que a ti te pasan en la vida porque realmente quieres vivir honestamente? ¿Qué ven en nosotros? ¿Que nosotros actuamos igual o pueden decir: ¿y por qué te está pasando esto? ¿Y por qué te están sucediendo estas cosas? Y es porque quizás ellos saben que hay cosas que tú no tomas como los del mundo, que quizás no tomas el camino fácil, quizás tomas el camino que más costó, que más te cuesta y que más te hace rodear, pero que lo quieres hacer bien. Eso también te hace que los demás se fijen en ti. Verso 14. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Ay, qué bien. Gloria al nombre del Señor. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Cómo puede ser? Con lo mal que está pasando Pablo y los demás cobran ánimo. Qué egoístas son los demás, ¿no? No. Es que los otros quizás tenían un poquito de temor. Les daba miedo avanzar un poco más. Dirá, no sea que yo, si avanzo como Pablo, me va a pasar lo mismo que le ha pasado a Pablo. ¿Sabes qué? Que me quedo donde estoy y no quiero hacer más. No quiero saber más. ¿Os acordáis de ese texto que decía que a mayor conocimiento, mayor condenación? Mucha gente dice, pues entonces, ¿para qué quiero conocer más? Si me va a condenar más, porque más se me va a exigir. Es que no es así. Porque la ignorancia también es pecado. ¿Verdad? Porque todo aquello que Dios te quiera dar a enseñar, te lo va a enseñar porque es el momento exacto y oportuno para Dios para que tú lo aprendas. Quizás su día no te lo dio porque no estabas capacitado, pero ahora Dios te dice, tienes que aprenderlo. Pero eso también te va a hacer que crezcas más. Y cuando más creces, más daño sabe hacerle al diablo. Y cuando más daño le haces al diablo, más en el punto de mira del diablo estás. Cuando más daño le haces al diablo, más demonios ponen más para que te vigilen. Cuando más daño le haces al diablo, más preocupado está por molestarte en la vida. Pero realmente, ¿qué hacemos? Cobrar
ganamos ánimos para seguir hacia adelante, nos estancamos. Y dice, se atreve mucho más a anunciar el Evangelio sin miedo. Sin miedo. No tengas miedo por conocer más de Dios. No temas porque el diablo quiere atormentarte. No temas, lo va a seguir haciendo. Lo que es una pena es que el diablo diga, no, a ese no molestarle que no hace nada. Bien. A esa iglesia no hacerle caso. Los demonios están tranquilos, dicen, no molestarlo. Señor. Que el diablo me moleste, hombre. Gloria a Que haga lo que Dios. quiera. Que yo voy a seguir predicando el Evangelio. En el nombre de Jesús. Dios quiere que la iglesia de la vida seamos así. Seamos una iglesia que atormente a los infiernos. ¡Aleluya! Esto debemos de provocar. Amén. Esto es lo que debe provocar el Evangelio en nosotros. Y que cuando uno no lo hace, aunque esté pasando lo mal, que no, yo voy con mi hermano. Yo voy con mi hermano porque quiero hacerlo. Si es que no hay cosa más bonita. No hay cosa más bonita que Dios te aplauda y que el infierno te hunde. Muy bien. Aleluya. Que diga los demonios, cuidado, cuidado con esa iglesia, cuidado con esa familia que se las trae, que no hay quien pueda con ellos. Pablo no le importaba. Ahora más adelante vemos que Pablo va a decir, sigo como siempre, valiente hacia adelante, que nadie lo frena. Vamos a seguir un poco más con Pablo, ¿vale? Vamos a leer el capítulo 10, el versículo 19 y 20. ¿Quién lo lee? Versos 19 y 20. Venga. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Ay, qué bien. Gloria al nombre del Señor. Es precioso este texto, Este texto es precioso. Dice, antes bien, como siempre. Aleluya. Antes bien, como siempre. Me quedo con esa parte. Ese como siempre dice, seguiré siendo valiente. Seguiré siendo valiente. Dice, ahora también Cristo será magnificado en mi cuerpo, tanto si sigo con vida o si estoy muerto. Y es que la única meta del apóstol era que Cristo, su Salvador, fuera el punto de excelencia, donde cualquiera que lo viera a él, pudiera ver que Jesucristo es y seguirá siendo la razón más honorable de tener razón para poder seguir viviendo. No hay cosa más preciosa que poder seguir viviendo con la única intención de que pase lo que te pase. Pablo decía, sea por vida o sea por muerte, Cristo será magnificado. Sea por lo que sea, la gente siempre va a ver en mí a Jesucristo. Dice Pablo, por eso, como siempre, dice, y ahora también Cristo será magnificado, diciendo, una vez más en mi vida, Cristo será magnificado. Al verso 22. Estamos llegando al final ya, El verso 22, ¿quién lo lee? Este verso 22 es muy famoso, El 21 y el 22, perdón. ¿Cuál? El 21 y el 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé, entonces bien escoger. Vale. En el verso 21, Pablo nos enseña que su ganancia es estar con Cristo y dejar de sufrir y de padecer. Pero si siguiera en la tierra porque sigue con vida, esto sería no para su beneficio, sino para el beneficio de los demás. Y esta es su lucha: si estar con Cristo y dejar de sufrir, o bien si queda en la tierra seguir sufriendo y padeciendo, pero seguir ayudando a los hermanos en Cristo.
el beneficio del Evangelio. Por eso dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por eso dice: para mí el vivir es Cristo, en el verso 21, y el morir ganancia. Mientras vivo, tengo que seguir viviendo para Cristo, y el ministerio que Él ha puesto en mí, debo de seguir cumpliéndolo, que es beneficiar a mis hermanos y a la obra. Pero si muero, estoy con Cristo, que esa es mi ganancia. Y ahí tiene un dilema. Dice: no sé entonces qué escoger. Porque si me quedo, voy a seguir sufriendo, voy a seguir llorando, voy a seguir lamentándome, voy a tener que seguir aguantando aquí en este Roma y en esta cárcel. Y si salgo de esta cárcel, seguramente que iré a otra. Y quizás me van a pegar como siempre. Quizás me van a dejar medio muerto. Y si tengo la suerte, como la otra vez, que vinieron los hermanos, me rodearon y me cogieron, y ya creían que estaba muerto, pero me reanimaron, puede estar bien, pero quizás, si salgo de aquí, me van a poder pegar y otra vez puedo morir. Dices que estoy mejor con Cristo, ¿no? No me responda, yo ya lo sé. ¿Tú qué harías? Verso 23. Venga, verso 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Verso 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por causa de quién? ¿Quién era vosotros? La iglesia, los hermanos. Seguimos, 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, y aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe. Ay, qué bien. Dice: conclusión y decisión del apóstol Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario para vosotros. ¿Dónde estaba el beneficio de Pablo? ¿Dónde estaba? La única ganancia que él expresa es estar con Cristo. Y si esa se la quitamos, ¿dónde está su ganancia? Esta es la enseñanza. Esta es la enseñanza en la cual todos nosotros tenemos que aprobar. Es una asignatura pendiente. Nuestra ganancia no es mirarnos a nosotros. La verdadera ganancia es que mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que andar en el progreso del Evangelio y en beneficio de los demás. ¿Eso cómo se hace? ¿Quieres que el Evangelio avance? ¿Quieres que el Evangelio avance? No te mires tú, mira a tu hermano. Y en el verso 25 dice: y como estoy convencido que quedaré con vosotros, dice, lo haré para ayudarlos y a tener más gozo en la fe con vosotros. Dice, lo haré para estar con vosotros. Y dice el verso 26: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. A esto yo le he llamado la satisfacción en Jesús por su forma de cuidar a los suyos. Satisfacción en Jesús por su forma de cuidar a los suyos. Porque este texto es extraño, pero hay una versión que en contra dice: y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Es decir, la iglesia iba a mirar a Cristo y le iba a decir: gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de tu siervo, el cual se preocupa por nosotros. Es decir, que si yo me preocupo de vosotros, Dios va a cuidaros a vosotros para que vosotros me cuidéis a mí. Muy bien. Esto es una rueda. Yo te cuido, tú me cuidas y Cristo es glorificado. Esa es la rueda. Satisfacción en Cristo por su forma de guardar a los suyos. Satisfacción, sabiendo que Él es el que hace todo eso posible. Y ya terminamos. Ya nos cansó, en el capítulo 2.
por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Mira, que he leído el 3. Ahora, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Ese mismo amor que es todo lo que hemos dicho hasta ahora. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Y ahí dice, unánimes. ¿Qué es unánime? Muy bien, todos a una. Sintiendo una misma cosa. ¿Cuántas cosas tenemos que sentir todos? Una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, nada hagáis por rivalidad o por orgullo propio. Si hacéis algo, hacedlo con humildad. ¿Y cómo es con humildad, Pablo, le podríamos decir? Dice, considerando a los demás, hermanos, como mejores que a uno mismo. ¿Cómo se pueden hacer las cosas? Dice, ni por contienda, ni por orgullo, sino con humildad, considerando a mis hermanos mejores que mí. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Vuelve a decir, no mirando. Y ahora, y ya terminamos, en unión con estos versos del 3 y el 4, ahora es el texto y el contexto. Un texto muy conocido. Vuelvo a repetir, verso 3, verso 4, y leo continuamente el 5. Nada hagáis por rivalidad o por orgullo propio. Si hacéis algo, hacedlo con humildad, considerando a los demás, hermanos, como mejores que a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el de los otros. Haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Este es el contexto de haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue la manera de pensar que hubo en Cristo Jesús? Es exactamente todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Qué fue lo que hizo Cristo Jesús? Dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dejó su gloria. ¿Qué hizo más? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esta es la recompensa. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y mira cómo termina: para gloria del Dios Padre, para gloria del Dios Padre, bendito sea su nombre. ¡Aleluya! Su nombre. ¡Gloria! ¿Cuántas veces había escuchado en este texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús? Lo correcto es, haya pues en vosotros este pensar. Y ese pensar, ¿os acordáis cuando yo dije que así como uno piensa, así actúa? Es que si no pensamos en el beneficio del Evangelio, teniendo amor para con nuestros hermanos, jamás, de ninguna manera, podemos actuar de tal manera que el progreso del Evangelio siga hacia adelante. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí. Hasta aquí. ¡Aleluya! Puedes
que pues Gloria a Dios. continuaremos Amén. con esto que dice allá, pues en nosotros de sentir como Cristo Jesús. Y esto habla de la kenosis, del vaciamiento de Jesucristo, donde ahí se profundizará más en cuanto a la doctrina del verbo hecho carne, del mismo Dios hecho hombre, que no dejó de ser Dios y era completamente hombre. Si Dios lo permite, pues lo haremos. Amén. Pues nada, sin más, un fuerte aplauso y el pastor con vosotros. Profesor de Parvulitos ya. O nivel de Parvulitos ha dicho. Que Dios bendiga, que le he descubierto yo, mi hermano Rafa de América. Amén. Lo he descubierto. Amén. Se acabó. Sacamos a los 4 que hay aquí, rentamos a mi Rafa, enseñando. Yo lo creo, yo se lo dije, mi hermano Rafa, ¿has cortado ya? Eso no lo suele, ¿vale? Hay que declarar nuestra